Ascensión Blanco es la siguiente ponente. El título de la ponencia es, buenas tardes, Ascensión Blanco. El título de la ponencia es El poder y la interacción de las emociones en el proceso de alimentación en condiciones de aislamiento ante el COVID-19. Ascensión Blanco es doctora máster en trastornos alimentarios y obesidad de la Universidad Europea de Madrid, es doctora en psicología, experta en el diagnóstico, intervención y tratamiento psicológico de la obesidad y de los trastornos alimentarios. Más de 15 años de experiencia en el tratamiento de los trastornos afectivos y la regulación emocional en diferentes procesos de crisis. Es profesora de psicología en el grado de medicina, farmacia y psicología Universidad Europea de Madrid desde el año 2009. Y sus líneas principales de investigación son la nutrición, salud, estilo de vida y alimentación. Pues bienvenida de nuevo a este webinar Ascensión Blanco, y cuando quieras, la pantalla es tuya. Bueno, en primer lugar, igual que decía mi tocaya y mi amiga Ascensión Marcos, quería agradeceros a Aquilino y a ella misma que me hayáis invitado a estar esta tarde con vosotros. La verdad que es un lujo poder contar con ponentes de excepción como son las que comparten conmigo esta tarde. Y bueno, pues también hablar de este tema tan importante y tan preocupante que tenemos ahora mismo en este momento actual y en particular con la pandemia del COVID-19. Bueno, yo he elegido un título un poco largo porque ahora que me doy cuenta, ¿no? Porque realmente no quería dejar de llamar la atención sobre la importancia que tiene la gestión emocional en el proceso de alimentación y en las condiciones de aislamiento. No estamos pasando exactamente lo mismo que ocurrió en la posguerra o que ocurrió en otras guerras donde ha habido hambrunas, pero evidentemente, bueno, pues la inanición y la sobrealimentación, así como el proceso de aislamiento, pues tienen un impacto sobre el comportamiento, y esto, bueno, pues es algo que tenemos que tener en cuenta a la hora de hablar de esta pandemia y del comportamiento. Yo me voy a centrar sobre todo, como tenéis aquí, en los cambios en el comportamiento y cómo se produce también esta regulación de las emociones, del estrés, o sea, las emociones negativas, positivas, como pueden ser la alegría, pero también la tristeza y, bueno, pues ese grado de sobreactivación, como puede ser la ansiedad y el estrés del que hablaba Ascensión, que influye tanto en este proceso de confinamiento y también, por supuestísimo, en las personas que han contraído el COVID-19. Puede empeorarlo muchísimo más. En un segundo momento voy a hablar un poquito de esta regulación emocional y su relación con el proceso alimentario y también con la pandemia. Y por último, pues muy brevemente hablar un poco de la gestión y el afrontamiento que se puede realizar durante, bueno, pues estos cambios en las emociones y en particular en este proceso de la pandemia. Evidentemente, los cambios más importantes en el comportamiento, en la regulación emocional, en cualquier condición de aislamiento, no necesariamente la provocada por la pandemia, tienen que ver al menos con estos dos puntos, ¿no? Sobre todo las consecuencias que tienen sobre el comportamiento en general y también las consecuencias que tienen sobre el confinamiento. En cuanto a la regulación de las emociones, el aislamiento y el confinamiento serían lo mismo, y esto es una de las cosas bueno, pues que vamos a comentar esta tarde. Algunas de las cosas o de las variables que están relacionadas con el aislamiento y el comportamiento de la persona, como ya ha dicho Ascensión, tienen que ver sobre todo con las condiciones de sueño, que vamos a revisar un poquito más detenidamente, y también con alteraciones en la conducta alimentaria, en la alimentación en general y en el estilo de vida. No solamente en la alimentación, sino también bueno, pues en esas condiciones de ejercicio, de actividad, de relación social, que es un elemento muy importante que ahora estamos perdiendo y que estamos echando muchísimo de menos. Esto no solamente influye en el comportamiento, sino también en el estado de ánimo, y eso puede hacer que estemos más predispuestos, ¿no?, a contraer bueno, pues a que influya, una vez que hemos contraído el virus, en esa evolución en negativo de la enfermedad. También el aislamiento, como tenemos aquí, y el confinamiento tiene unas consecuencias en la regulación de las emociones. Altera sobre todo, como acabamos de decir, ahora veremos un poco los centros nerviosos, revisaremos un poquito
los centros nerviosos implicados, pero que tiene alta alteración en los estados de ánimo en general, en particular, bueno, pues en estar o tener un comportamiento más irritable, puede llevar a estados de depresión y de ansiedad extremos y sobre todo a cambios en la personalidad de los sujetos, ¿no? Y también, bueno, como vamos a ver brevemente, pues en este desequilibrio o en este eje de vía larga de hipotálamo adrenal hipofisario que vamos a explicar un poquito más. Las alteraciones del sueño más importantes que se han producido, bueno, pues tienen que ver sobre todo con nuestros hábitos de vida y con los patrones habituales de comportamiento que tenemos. Los estudios, como tengo aquí algún dato, que ya es de 2012, pero que se pueden actualizar, que tiene que ver con la Sociedad Española de Nutrición, pues he visto que aproximadamente el 30% de la población tiene alguna patología relacionada con el sueño y un 4% lo padece de forma crónica. A esto le unimos esta situación de aislamiento en la que realmente hacemos poco ejercicio y la sensación es que no estamos tan cansados, al menos físicamente, pues estos datos se pueden llegar a multiplicar. Además, algunos de los datos que aportan los expertos en neurología, pues aportan o dicen que hay un repunte en el problema de insomnio, como acabo de decir, en pacientes en concreto que ya estaban siendo tratados por este problema y particularmente que han mejorado antes de la pandemia. En estos también ha habido una importante alteración del sueño. Si seguimos teniendo insomnio, si seguimos padeciendo estas dificultades para conciliar el sueño, pues estaremos alterando lógicamente nuestros ciclos de sueño-vigilia y esto también nos va a hacer no solamente tener estas alteraciones emocionales o en la regulación emocional, sino también estar más predispuestos a contraer cualquier tipo de enfermedad, porque influyen directamente, como veremos un poquito más adelante, en el sistema inmunitario. Estos cambios en los ciclos de sueño, por eso es importante mantener ese ciclo de luz-oscuridad, o sea, tendríamos que hacer lo mismo que hacen las plantas, la fotosíntesis, ¿no? Entonces es necesario que nuestro cuerpo mantenga un poco esa situación y esos hábitos de cara a la salud general de la persona. Como decía, este cansancio, estos datos los podéis consultar también en la Clínica Mayo, como tenéis aquí, que dan muchísimas recomendaciones sobre estos tipos de hábitos, pues tienen que ver con esa sensación de no tener sueño y esto va a incidir directamente en nuestra salud mental, como vamos a ver o como indica bueno, pues los datos que proceden del Instituto del Sueño de España ahora en 2020. Todo esto también puede producir, como hemos visto, este aislamiento, este confinamiento, alteraciones en los estados de ánimo y en la salud mental, particularmente, cuando bueno, pues estamos expuestos a una pandemia como la que estamos teniendo ahora mismo. Como decimos comúnmente, es un bicho que está ahí, pero no le vemos. Es que luchamos contra bueno, pues un gigante o una cosa muy chiquitita que desconocemos, que no sabemos dónde está. Entonces eso genera mucha incertidumbre, como vamos a ver, y produce muchas alteraciones. Por ejemplo, en tener una alta preocupación, un alto grado de ansiedad, especialmente en las personas bueno, pues que están en primera línea de fuego, como pueden ser las personas o los sanitarios, ¿no? Los médicos, bueno, los psicólogos que han estado también atendiendo en IFEMA y que, bueno, pues a riesgo de contraer la enfermedad y todas aquellas personas de enfermería, de farmacia, de cualquiera de las ramas de la salud, incluida la psiquiatría, la medicina, pues que realmente han pasado y han sufrido miedo, ¿no? Una de esas emociones negativas elevadas a la máxima potencia. Esto ha traído mucha incertidumbre y puede tener, como pongo aquí, consecuencias importantes o consecuencias abrumadoras. En cuanto al estado de ánimo, por ejemplo, dificultades para regular ese estado de ánimo. Se sabe, hay investigaciones que indican que hay personas que somos más sensibles al estrés, otras personas son más sensibles a los estados de ánimo negativos, como pueden ser los estados de ánimo depresivos, ¿no? Pero esto no es una cosa que se produzca de repente, está relacionado con nuestra personalidad, como decía antes Ascensión, y bueno, se puede ver agravado o empeorado por estas condiciones de aislamiento. Es decir, que el aislamiento en sí mismo, esa dificultad para tener relaciones sociales, ese impedimento, en este caso, pues nos puede hacer perder un poco los papeles y tener o exacerbar estas alteraciones en nuestro estado de ánimo si ya además lo llevamos un poquito de serie, ¿no? En estos momentos estamos además sometidos a una fuerte presión y bueno, pues esto hace que este brote de la enfermedad, una enfermedad infecciosa, como hemos dicho, que desconocemos, pues nos haga sentir miedo, altere, como acabamos de decir, nuestros patrones de sueño,
nuestros patrones de alimentación, tanto comer menos como comer mal, como una malnutrición, como decía Ascensión, como que el estrés puede ser un inductor de una sobreingesta. Esto lo que vamos a ver un poquito más adelante, que sería lo que se llama la alimentación emocional, ¿no? También puede generar que en personas que ya tienen un trastorno mental o un problema de salud mental, esto pueda degenerar o pueda evolucionar a un estrés crónico o a un estado de salud mental crónica, en positivo o en negativo, y también a un aumento en el consumo de otro tipo de sustancias como pueden ser el alcohol, el tabaco o las drogas, pues para mantener un poco ese estado de ánimo más controlado, ¿no? O esa sensación, más bien es una sensación que una realidad. Dentro también de los cambios en el estado de ánimo, también, como no, afecta a la conducta alimentaria, a la ingestión de alimentos. El comer es una conducta, es un comportamiento y es algo voluntario. Entonces, como decía, como hemos visto antes, es una decisión que toma el sujeto, es una decisión que toma la persona, pero en condiciones de aislamiento, en condiciones de confinamiento, en condiciones de crisis creadas por una pandemia que aceleran el miedo, la desconfianza, la depresión en general, pues esto nos puede llevar a tener un sobrepeso producido por una sobreingesta, por estar constantemente intentando calmar ese estado de ansiedad y estar picando o comiendo todo el tiempo, ¿no? Pero también nos puede llevar a lo que es la infraingesta o una malnutrición, es decir, empezar a no introducir ciertos alimentos en la cadena alimentaria y también pensar que esta puede ser una buena época para adelgazar. Casi todos los expertos nos indican justamente esto, ¿no? Te preocupas más por adelgazar porque no puedes hacer ejercicio, porque no llevas un estilo de vida normal y esto, hace que entres en un bucle y que puedas tener dificultades o generar o empeorar un sistema o un elemento de malnutrición. Aquí tenéis, que todos conocéis muchísimo mejor que yo, la pirámide de la alimentación saludable, pero pues dejar de tomar esos carbohidratos tan necesarios y empezar a incrementar las grasas o las proteínas, cuando todos sabemos que todo este tipo de alimentación, como ha explicado Ascensión, pues pueden incluso hacernos estar más predispuestos a contraer ese síndrome porque empezamos a generar o a tener enfermedades o alteraciones metabólicas, como veremos un poquito más adelante. Algunas recomendaciones que aporta la Real Academia de Nutrición y Dietética, sobre todo mantener una buena hidratación, que como sabemos es la base de una alimentación saludable. Bueno, en esto no me voy a detener mucho porque ya lo ha comentado Ascensión, pero elegir productos integrales, muchas legumbres, como decía ella, 5 raciones de fruta y hortalizas al día, elegir productos lácteos, sobre todo yogures, leches fermentadas, preferentemente que tengan poca grasa, consumo moderado de otros alimentos como las carnes, 3 o 4 veces a la semana, pero un máximo de una carne roja a la semana, como por ejemplo tenemos aquí ternera, cordero. Los pescados también se recomienda comerlos 2 o 3 veces por semana y los huevos. Esto también ha tenido mucha controversia a lo largo de la vida, ¿no? Sobre todo, pues como ya sabemos, evitar los alimentos precocinados y la comida rápida. Yo creo que ahora lo que sí que tenemos es más tiempo para realizar este tipo de ingestas o este tipo de comidas, pero sin embargo ese miedo o esa sobrecarga que está produciendo, por ejemplo, el teletrabajo, puede alterar estas condiciones de alimentación de manera importante. También esto, que será una pregunta que nos resolverá después nuestra otra ponente, pues si los probióticos o los prebióticos podrían ser alimentos de interés o alimentos importantes para la prevención de la COVID-19. Esto lo veremos después. En relación, por ejemplo, con la infraingesta que acabamos de ver, pues hay algunas hipótesis que indican que, que los pacientes con trastornos del comportamiento alimentario, que es una de las áreas donde yo trabajo, pues podrían tener esta alteración en el sistema o una distorsión en el sistema de comunicación entre el cerebro, en el eje del cerebro-intestino, como ha explicado muy bien Ascensión. Por lo tanto, si se rompe esa cadena, esa relación entre las señales cerebrales y las respuestas intestinales, pues podría haber incluso más alteraciones en otras áreas del cuerpo. Y si es una persona afectada por COVID, pues un fallo multiorgánico, sobre todo como hemos visto y nos ha explicado Ascensión. Así, por ejemplo, pues en el comportamiento también influye estas alteraciones que decíamos. Hay un desequilibrio en el eje hipotálamo hipofisario porque, como tenemos aquí, se encuentra directamente relacionado con
con la respuesta al estrés. El hipotálamo no solamente es el centro nervioso que regula este grado de activación, sino que también regula la ingesta y regula, a saber que el sistema límbico, las emociones, con lo cual, pues estas alteraciones en la parte que llamamos cerebro emocional, entre alimentación, sistema inmune, sueño y estrés, pues nos puede provocar situaciones de falta de homeostasis, crear unas alteraciones en el metabolismo y, por lo tanto, pues que podamos tener mayores dificultades en las alteraciones emocionales, endocrinas, en el sistema inmunitario y, por lo tanto, provocar una mayor vulnerabilidad a la enfermedad. Si se produce una alteración por la falta de sueño, por unos malos hábitos alimentarios, por la sobrecarga de trabajo, por la sobrecarga de exposición, como veremos después también a tabletas o a dispositivos electrónicos, que generan, parece que no nos afecta, pero generan una alteración importante en el sistema nervioso, pues todo eso genera una serie de alteraciones en este eje hipotálamo hipofisario adrenal que producen esas alteraciones en los diferentes órganos del cuerpo y, por lo tanto, donde podríamos incidir también como una manera preventiva, pero en definitiva nos puede colocar en una situación de mayor vulnerabilidad. En segundo lugar, vamos a hablar un poquito también de cómo esta pandemia o estas alteraciones en la falta de contacto social o de relación social pues están produciendo una regulación emocional en el proceso de alimentación. Se sabe por las investigaciones que hay una relación entre el cerebro y las emociones y pues que hay una serie de centros nerviosos, como acabamos de ver, que están implicados en esta relación y sobre todo en la regulación del apetito, así como en la regulación de los estados de salud emocional. Pero también hay una interacción entre la conducta alimentaria y lo que llamamos o conocemos habitualmente como lo que es la alimentación emocional, que no es ni más ni menos que utilizar esa conducta de ingesta porque es algo fácil, es algo sencillo, como elemento de compensación o como elemento de manejo de esos estados negativos de ansiedad. Por lo tanto, también se ha visto, y vamos a hablar, de que habría o podría haber una alteración por estas situaciones de confinamiento, de miedo al contagio de la COVID-19 en el eje intestino-cerebro y, por lo tanto, habría alteraciones en el circuito de recompensa cerebral que, regula las grasas, la dopamina. En los circuitos de hambre-saciedad empezamos a no discriminar si realmente estamos nerviosos, tenemos hambre, estamos preocupados y a comer, pues como decía también mi compañera, de una manera alterada y con una sobreingesta. Y también, pues incide en algunos elementos que tienen que ver con lo que vemos y que explicará después mi compañera, que tiene que ver con la microbiota y la disbiosis intestinal, ¿no? Esas alteraciones, está claro que hay una alta relación y una interacción muy estrecha en este eje entre el intestino y el cerebro, hay una alta conexión y, por lo tanto, estudiando esa microbiota que decíamos, esas enfermedades más relacionadas con el intestino, podríamos saber mucho más de las alteraciones alimentarias y de cómo controlarlas y manejar, por ende, también las emociones. Algunos de los centros nerviosos, en esto no me voy a extender mucho porque tenemos poco tiempo, serían, por ejemplo, aquellos centros que están relacionados con las emociones, ¿no? Con esos impulsos que se ubicarían sobre todo en ese tipo de respuesta automática que tenemos las personas para responder ante las situaciones de crisis o para responder a las situaciones agradables. Lo que se espera es que normalmente ante una situación de crisis respondas incrementando el número de emociones negativas y alterando el sistema cerebral relacionado con la regulación emocional y que se ubica en estos centros nerviosos, en el tronco encefálico, que regula sobre todo la respiración, el latido cardíaco y el metabolismo, también en el tronco cerebral, que se ubica en el sistema límbico, que es el centro o el sistema central de las emociones y que nos ha ayudado siempre a identificar los peligros. O sea, fijaros, si se están alterando este eje, es que estamos tocando partes del sistema nervioso que hacen que se altere el ritmo cardíaco, la respiración, el metabolismo y también que nos haga generar una situación de incertidumbre porque estamos identificando permanentemente esa situación de peligro. Y esto, hace que también tenga una afectación el neocórtex, ¿no? Que es esa parte que nos ayuda a interpretar y controlar nuestras emociones. Si tenemos estas alteraciones a nivel del tronco encefálico, del tronco cerebral, podemos prevenir a lo mejor esa regulación emocional, pero si estas dos partes están tremendamente estimuladas,
pues por efecto del teletrabajo, por efecto del miedo, por efecto de estas alteraciones en el sueño o en la alimentación, pues probablemente, como decía antes, estamos en una situación de mayor vulnerabilidad. Así que hay una alteración, como estamos viendo, bueno, pues en este centro o en este eje intestino-cerebro, que nos lleva, bueno, pues a utilizar o a tener una sobreingesta en muchas ocasiones o alguna infraingesta por efecto de las emociones negativas y, por lo tanto, que tengamos la necesidad de controlar o de manejar esa información que nos llega a través de los sentidos y que nos haga regular o controlar mucho más este eje intestino-cerebro, ¿no? Muchas veces, como ese dicho tan popular de me suenan las tripas, ¿no? Bueno, pues ese sonido o ese movimiento pues tiene muchas veces que ver con la interpretación de esa señal de peligro. Estamos alterando el sistema nervioso autónomo y entonces lo que estamos provocando son los mismos movimientos peristálticos que se producen cuando tenemos hambre, ¿no? Entonces, también en este intestino, en este eje, perdón, se encuentra el hipotálamo, que regula la producción o la secreción de neurotransmisores como la dopamina y que activa este sistema de recompensa entre motivación y emoción. Entonces, igual, si nosotros tenemos alterado este eje, lo que estamos haciendo es probablemente comer más o comer menos para conseguir regular las emociones, regular la motivación. Y esto es como una especie de recompensa, se convierte como en un condicionamiento que permanentemente nos hace comer más y más y más para manejar esas emociones de carácter negativo. Por lo tanto, sobre todo en la obesidad, como explicaba Ascensión, lo que se pierde o lo que puede perderse es esta conciencia de cuando estamos saciados, cuando tenemos hambre o cuando realmente lo que estamos buscando es calmar nuestra ansiedad. La sensación de hambre, como hemos visto, se controla comiendo, evidentemente, pero a veces esa hambre tiene más que ver con esas alteraciones y con ese desarrollo imparable en muchas ocasiones en estas condiciones de aislamiento y de incertidumbre de las emociones negativas. Podríamos hablar incluso de una distinción, ¿no? Muchas de las cosas de las que os voy a contar relacionadas con el control mental, pues tienen que ver con enseñar a las personas con un sobrepeso, con una obesidad importante, a regular estos tipos de hambre, que empiecen a distinguir cuando realmente es una señal cerebral y realmente es el momento de comer, porque son las 2 de la tarde, porque son las 9 de la mañana o porque son las 6 de la tarde, que es la hora de merendar. Y no más bien que se dejen guiar por esa sensación de tristeza, de incertidumbre, de dificultad y que utilicen la comida como método compensatorio, como decíamos antes, emocional. Por lo tanto, podríamos hablar de que existirían al menos estos 4 tipos de hambre y estaría muy bien poder detectarlo para prevenir esas enfermedades más relacionadas con la conducta alimentaria, como pueden ser la obesidad que hemos estado hablando, y por lo tanto prevenir otros síndromes mucho más preocupantes, como puede ser el síndrome metabólico, los problemas de diabetes y las alteraciones que provienen de un mal estilo de vida. También, pues, por ejemplo, este elemento que va a hablar mi compañera, que tiene que ver con esa alteración o con esa disbiosis intestinal, ¿no? que tiene que ver con esa alteración entre el intestino y la regulación de las emociones. Está claro que si esto es así, el estrés, la depresión, la alimentación, la genética, por supuesto, y el estilo de vida, pues pueden provocar un desequilibrio importante en la microbiota intestinal, como hemos estado hablando, y esto da como resultado esta disbiosis y estas alteraciones de carácter más metabólico. Por lo tanto, también desde fuera, como dice la epigenética, desde el ambiente podríamos inducir estilos de vida más saludables, más cargados de una educación nutricional o de una educación en el ejercicio, en el control mental, en la relajación, para conseguir que esas personas aprendan a discriminar esas situaciones de hambre o esas situaciones de alteración en la regulación emocional y, por lo tanto, pues cambien sus comportamientos, ¿no? Eso no sería la única causa y, evidentemente, no es la más importante, pero sería un elemento fundamental para poder manejar o para poder mejorar esos estados que te hacen más vulnerable a contraer una enfermedad o a contraer, o a empeorar una situación cuando has contraído ya la COVID-19. Así que por esto algunas herramientas de gestión que están ahora muy de moda, de autocuidado y que no son nuevas, pues podría ser, por ejemplo, el entrenamiento autógeno, que no es ni más ni menos
que, bueno, pues educar a las personas en aprender a controlar su respiración, aprender a manejar a través de la visualización situaciones de incertidumbre. Se sabe que, bueno, pues que hasta en los animales o en las tortugas se puede producir anorexia, aunque no nerviosa, pero ese, pues por ejemplo, dejar de comer o esa extremada falta de regulación emocional, pues te puede llevar a tener una sobreingesta. Si nosotros controlamos a través de la respiración esas situaciones o incluso paramos o aprendemos a detectar qué situaciones te provocan ansiedad, pues podríamos visualizarnos en un estado de mayor control, ¿no? Esto requiere un entrenamiento, está claro, y poder hacerlo. También técnicas actuales relacionadas con el control de las emociones a través de la meditación, la atención plena, el mindful eating, que son talleres vinculados con la comida para que las personas no solo aprendan a comer lo que tienen que comer y las cantidades como habéis explicado, sino también aprendan a saborear, a detectar, a que eligen. Hay muchos estudios que relacionan o que nos dicen que comemos por el color que tienen las cosas o nos sentimos más atraídos pues, por las frutas amarillas, por las frutas rojas, por las frutas verdes y esto quiere decir que seleccionamos ese tipo de alimentos por el color, no porque nos produzca un bienestar, ¿no? Las frutas amarillas o pueden ser el maíz, por ejemplo, en otros casos, o cualquiera de las comidas que tengan que ver con estos colores porque nos generan una sensación de bienestar. También la práctica del yoga o ejercicios dirigidos a mejorar o a prevenir esas malas posturas corporales y a mantener la atención. Una de las cosas que yo creo que pasa mucho en los niños en esta era de las tecnologías es que están tan acostumbrados a utilizar tanto las tabletas y los dispositivos electrónicos que son incapaces de mantener la atención en una sola cosa. Están ya buscando qué pueden hacer a continuación y esto mismo nos está pasando a nosotros. Nos hemos educado en una era, nosotros en la mixta, yo soy más analógica que tecnológica, pero que sí, que esto influye. Una de las recomendaciones que vamos a ver, que también indican en la clínica Mayo, sería esta, ¿no? Por reducir el número de horas frente al ordenador o a la tableta. Una buena nutrición, como hemos dicho, que también está íntimamente relacionada con esa regulación del estrés y de las emociones de carácter negativo, por lo tanto, con la salud mental. Y sobre todo el autocuidado, como vamos a ver, el autocuidado del afrontamiento. Aquí tenéis algunos ejemplos, no me voy a detener, pero, pues por ejemplo, podrían algunas recomendaciones en esta pandemia, pues estar, aunque digamos virtualmente conectado, pero esto puede ayudar a mantener esa sociabilidad y esa regulación en la confianza, en el autocuidado, porque podemos contactar con nuestros seres queridos, que es algo muy relevante en estas situaciones tan trágicas o que están muy nerviosos, sobre todo con las personas, como decía antes Ascensión, que no se han podido despedir. De esto se ha hablado mucho, ¿no? El duelo, el haber perdido a un familiar y no haber podido despedirle, pues es algo que va a traer consecuencias, como también va a traer consecuencias esta COVID en las personas que han estado en primera línea de fuego, como decíamos antes, de estrés postraumático, lo más parecido al haber sufrido una guerra, ¿no? Porque uno de mis compañeros que es cirujano y que ha contraído el virus y se ha recuperado afortunadamente lo decía, ahora me voy a la guerra, o sea, literalmente, ¿no? También tener cuidado con exponerse a demasiada información, esto es otra cosa que también, pues se habla muchísimo, pero recibimos un bombardeo de mensajes tremendos y ya no sabes a lo que atenerte, porque además, al ser un virus tan diferente a lo que estamos acostumbrados, al no haber vacuna, pues esto genera una sensación de incertidumbre muy grande. El mantener las rutinas habituales, si haces ejercicio, continúa con el ejercicio, no abandonarlo. Si duermes 8 horas, continúa durmiendo 8 horas. Si comes 3 veces o pues no comer ni más ni menos, sino, es decir, tratar de mantener un poco tu vida habitual a pesar de todo. Y si no lo puedes hacer, pues pedir ayuda, porque ahora mismo está comprobado que pues la teleterapia está teniendo bastante implicación y bastante importancia en la regulación de las emociones de todas las personas y en particular de personas que tienen estas alteraciones en la salud mental. Si quieres cuidar tu cuerpo, pues lo primero es buscar un acompañante, como hace esta mujer con su hija, por ejemplo, para hacer ejercicio, pero también dormir lo suficiente, practicar actividad física, controlar pues el consumo de alcohol o de estimulantes en general, incluido el café, ¿eh? En muchas ocasiones tomamos más café de lo habitual y esto hace que nos cueste más conciliar el sueño y pues sabemos todos que cuando vas a la cama y no te puedes dormir, pues tu cabeza empieza a funcionar y a maquinar. Y eso pues a veces es bueno, a veces lo que hace es que provoca un insomnio crónico que no te permite o no consigues conciliar el sueño hasta 2 horas después, ¿no? Lo mejor a veces es levantarse.
y también pensar que este descanso es importante para poder cargar pilas y estar activo al día siguiente. También el cuidar la mente, ¿no? Este autocuidado fundamental. Todos necesitamos descansar, todos necesitamos escucharnos. Esto es una de las cosas que carecemos hoy en día en este mundo tan rápido y tan tecnológico. Tiene muchísimas ventajas, pero también tiene algunos inconvenientes como este. Entonces no nos paramos a pensar, o como decía Ascensión, a mirar el mar, si es que tienes oportunidad, o a mirar por la ventana, o a disfrutar de la familia, de esos momentos de familia o de amigos. Tendríamos que buscar cuáles son los elementos o desencadenantes que nos estresan a nosotros, no son los mismos para todo el mundo, y como tenemos aquí, como decían nuestros amigos de la Clínica Mayo, pues limitar la exposición a los medios, mantenerte ocupado, si es que estás libre, que no creo que haya ninguno de los que estamos aquí, y concentrarte en lo consciente y en lo bueno que consigues cada día, en esas pequeñas cosas, ¿no? En los pequeños detalles, aunque parezca una redundancia, es verdad que es lo que, bueno, pues disfrutar de tu familia, que habíamos perdido bastante relación con ellos, y disfrutar de esas pequeñas cosas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Ascensión. Y me ha encantado tu exposición, porque me he visto reflejado en muchos de los aspectos de los que has hablado, sobre todo en las herramientas de gestión. Voy a tener que ver muchas veces esta ponencia tuya, sobre todo en los efectos positivos, ¿no? Del acto de ordenar, de ser ordenado. Tengo que aprender muchísimo de esto, ¿no? De mantenerse virtualmente conectado. Bueno, pues realmente eso es una cosa que yo creo que casi todos estamos cumpliendo a la perfección. Y me ha encantado también cuando has hablado, porque en estas épocas de aislamiento, bueno, pues las personas que tienen problemas psicológicos, problemas psiquiátricos, que han dejado de tener contacto con su psicólogo o con su psiquiatra, pues realmente es muy, muy negativo. Bueno, pues hay algunas preguntas para ti. La primera de ellas es que si existen patrones de comportamiento diferentes en una misma persona, en condiciones de crisis como la que estamos sufriendo con el COVID-19. La misma persona, distintos patrones de comportamiento. Pues muy buena pregunta, Aquilino. yo creo que sí. Esto que estaba tratando de explicar, ¿no? Que, bueno, pues en tan poco tiempo es difícil, pero todas estas relaciones que hay entre los diferentes sistemas, cardiovascular, neuronal, emocional, metabólico, está claro que da como resultado una interacción diferente, que es un poco el título que yo venía a proponer. Las personas tenemos como tres sistemas: el biológico, el psicológico y el social, y ahora mismo pues cualquiera de los tres en los que te pongas a mirar están alterados. Entonces, si esa relación está alterada, esa interacción entre los tres sistemas están alterados, pues solo con intervenir en una lo podríamos mejorar, pero si no hacemos nada, evidentemente las personas, si tienen una personalidad más ansiosa, van a incrementar su nivel de ansiedad, porque no pueden llevar ese estilo de vida activo que están llevando, que han llevado hasta el momento, porque están en casa o porque están en una situación en la que no se pueden relacionar con otras personas. Solo por eso, por lo tanto, y las personas, como tú decías, que ya padecen una enfermedad mental o que tienen una tendencia más a estados de ánimo más bajos o más depresivos, pues lógicamente esta situación de aislamiento pues va a provocar un empeoramiento, con lo cual los patrones, pues como hemos visto también, de sueño han cambiado, los patrones de alimentación, los patrones de actividad, los patrones de trabajo, que podríamos decir, y es más necesario que nunca el pararnos, pensar y tomar ese tipo de inhalaciones, de relajaciones y empezar a vivir de otra manera, ¿no? Yo creo que sí, una de las cosas que más he escuchado en estos días, en todos los programas incluidos, no solamente los científicos, es que estamos aprendiendo de esta situación de aislamiento, ¿no? Aprendiendo otras cosas que habíamos abandonado. Por ejemplo, la reflexión. Muy bien. Una pregunta más, es que si disponemos de herramientas de regulación emocional y autocontrol para protegernos frente a este virus.
Pues yo creo que todos, por esa palabra tan conocida como es la resiliencia, que es esa capacidad de de sobreponerse ante la adversidad, tenemos A lo ese que nos movimiento. sobrevenga. Exactamente. Entonces sí que lo tenemos. Lo que pasa que es como montar en bici. Que tú cuando coges la bici después de 20 años crees que tienes esa habilidad y la primera piedra te la llevas por delante y te caes, pero que te caigas no significa que no te puedas levantar y que puedas volver a desarrollar esa competencia. Por lo tanto, todos tenemos esas herramientas de autocuidado, pero hay que ponerlas de nuevo en marcha. Y si es a través de ayuda profesional, pues a través de ayuda profesional. Si es a través de pararnos y descansar, pues descansar. Pero ese autocuidado nos hace prevenir enfermedades relacionadas, por ejemplo, con el estrés, como podría ser el burnout, que es una enfermedad que todos estábamos empezando a desarrollar en este estilo de vida tan trepidante que hemos llevado y el que es algo que te gusta tanto, a lo que le tienes que dedicar tantísimas horas, pues incluso que puedas llegar a no motivarte por tu trabajo. Un médico, por ejemplo, ¿no? Pues todo lo contrario, esta situación de COVID es posible que le pase factura, que ahora mismo se sienta totalmente motivado porque tiene que salvar vidas, pero también por otro lado ese miedo le puede llevar a tener una situación atroz o incluso una recaída o un trastorno mental por miedo al contagio, ¿no? Sobre todo si ha visto casos bueno, como estamos viendo, de muertes como estas, ¿no? O sea que todos tenemos esa resiliencia y lo que tenemos que es volver a retomarla y cultivarla con otros elementos externos como puede ser la meditación, que son antiguos y que son muy útiles, como puede ser la relajación. Y bueno, si hace falta la farmacología, no es que sea que lo nieguen, al contrario, pienso que a veces una buena relación entre la farmacología y la psicología pues nos puede llevar a mantener un estilo de vida mucho más saludable y más equilibrado. La farmacología es una magnífica herramienta cuando es necesaria, solamente cuando es necesario, cuando no lo es. Pues muchísimas gracias, Ascensión. Y si te parece, si os parece, pasamos a la tercera ponencia.